Bueno, lo primero de todo tengo que agradecerles a María y a Sergio que estén aquí. A Sergio por ser mi editor, ya habéis podido ver qué tipo de editor es. Es un editor increíble, ¿Bueno o malo? es un editor muy exigente, es un editor muy duro, pero yo creo que lo bueno que tiene es que saca lo mejor de mí, sin duda. Y además trabajar con él es una maravilla. Y María es De mí no una hables. amiga increíble. Voy a hablar después de todo lo que has hablado conmigo, de mí. El otro día estábamos comiendo juntas, normalmente os ha contado cómo hemos trabajado en muchísimos eventos juntas y siempre controlábamos todo. En comunicación, cuando trabajas en un evento, controlas el tiempo, controlas lo que se va a decir, controlas los mensajes. Y me dijo, Juana, ¿qué quieres que digas? ¿Qué quieres que diga? Yo le dije, esta vez no quiero que digas nada, di lo que tú quieras. Gracias, me ha encantado, sobre todo cuando ha dicho que soy una deportista de élite. Y no lo sabes. Eso es lo mejor Y no de lo todo. sé, es lo mejor. Así que puedes elegir deporte, estás a tiempo. Nunca se Padre, sabe, no. me voy a atrever. Gracias a todos por venir también, gracias a todos los que estáis aquí. No sabéis la ilusión que me hace ver vuestras caras, no sabéis lo que os agradezco que estéis en un día tan importante para mí y lo que valoro que hayáis venido. Veréis, hoy es un día importantísimo para mí y es importante por varias razones. En primer lugar, porque publico este libro y este libro para mí es un libro muy especial. En segundo lugar, porque llevaba tiempo, mucho tiempo esperando este momento y cuando llevas tiempo esperando un momento, cuando llega, realmente yo creo que lo disfrutas mucho más. Este libro tiene una bonita historia que luego os contaré. Y luego, en tercer lugar, porque es un libro que es diferente a lo que yo he hecho hasta ahora. Creo que todos los que me conocéis sabéis que estoy muy vinculada al mundo de la comunicación. Creo que podéis pensar que es un libro en el que voy a hablar de cómo conectar con públicos, cómo convencer o cómo persuadir. Para nada. Es un libro que se centra en algo completamente diferente, que es la comunicación con uno mismo, la comunicación que tienes contigo mismo, que es fundamental en momentos de cambio y en momentos de retos personales que tienes que afrontar. Veréis, he pensado muchísimo en lo que os quería decir. He pensado mucho en qué mensajes os quería trasladar y al final lo he concretado en tres preguntas muy sencillas que a mí hoy me gustaría contestaros. La primera pregunta es, ¿cuándo descubrí el verdadero significado de atreverse? La segunda pregunta que me he hecho es, ¿qué ha sucedido en mi vida desde que me he atrevido? Y la última pregunta que me he hecho es, ¿por qué os recomiendo atrever? ¿Por qué os recomiendo que os atreváis? ¿Por qué es importante atreverse? Y dejarme que vaya paso a paso con cada una de las preguntas. Vayamos con la primera. ¿Cuándo descubrí el verdadero significado de la palabra atreverse? Fijaos, en mi casa, atreverse es una palabra que formaba parte del diálogo familiar. Cuando yo era niña, mi padre siempre nos contaba cómo él había tenido una entrevista cuando acabó la carrera con el mejor amigo de su padre. Esta anécdota me la habéis oído contar alguno de vosotros, que era el dueño de la fábrica de galletas Artiach. Y él, al acabar la carrera, le dijo, dame un consejo para triunfar en la vida. Y este señor le dijo, te voy a decir una única palabra, atrévete. Con lo cual, atrévete, yo lo he oído desde que era niña, desde que tenía pues 6 o 7 años. Y es verdad que también lo he oído de esa forma en la que oyes las cosas que te dicen en casa, que muchas veces las cosas que escuchas en casa les haces caso hasta un cierto punto. Pero ocurrieron dos cosas en mi vida que me hicieron cambiar. Y la primera fue hace tiempo, cuando yo trabajaba en la empresa anterior, en la que conocí a María, que era directora de comunicación. Yo trabajaba en una empresa fantástica, tenía un trabajo muy bonito, trabajaba con altos directivos, algunos están hoy aquí. Disfrutaba muchísimo, pero llegó un día en el que sentí que ya no tenía tantas ganas cuando me levantaba para ir a trabajar. Sentí que parte de mi motivación se había roto. Sentí que yo necesitaba algo más. Y me hice una pregunta que es muy importante. Me hice una pregunta que fue, ¿realmente quieres seguir así? ¿Realmente quieres estar aquí? Y cuando te haces esa pregunta, normalmente ya has dado un paso adelante. Cuando te haces esa pregunta, normalmente significa que tienes un fondo de insatisfacción grande, que te está diciendo que tu vida necesita un cambio, que te está diciendo que tienes que pegar un salto. Y entonces es cuando descubrí de verdad lo que significaba atreverse. En ese momento descubrí que atreverse es nada más y nada menos que escuchar lo que deseas y luego hacerlo. Escuchar lo que deseas y luego hacerlo. Es decir, enfrentarte a lo que tú crees de verdad que te va a hacer feliz en tu vida e ir a por ello. La segunda cosa que me hizo cambiar, y esto os lo voy a contar de una forma muy rápida porque no me quiero emocionar, es cuando a mi padre hace 10 años le dio un ataque al corazón.
Él me había enseñado el significado de atreverse y al día siguiente de darle el ataque al corazón estaba con él en el hospital y hubo un momento en la UBI que se acercó a mí un médico y me dijo, ¿usted es la hija de este señor? Y yo le dije, sí. Y me dice, su padre es la persona más valiente que he conocido en mi vida. Jamás había visto a nadie luchar así por vivir. En ese momento me di cuenta también que atreverte es luchar por vivir y por vivir la vida que tú quieres vivir. Bueno, la realidad es que mi padre se murió 2 años después, decidí que tenía que escribir este libro porque se lo debía y porque estaba muy triste. En ese momento hubo una increíble persona que es una grandísima amiga mía que está hoy aquí, que se llama Vanessa, que me ayudó y me dijo, puedes escribirlo, porque yo hasta ese momento lo único que había hecho era escribir discursos para directivos. Y escribí mi primer Atrévete. Atrévete, que os mandé a algunos de los que estáis aquí por correo y que era muy bonito, pero tenía un punto de ingenuidad bastante importante. Y se lo envié a este señor al que no conocía de nada. Esperé 1 mes y medio, cuando pasa el mes y medio, como en las películas, no me mandó una carta, pero me mandó un mail en el que me decía que no coincidía con la línea editorial, que muy bien el libro, pero que estaba muy verde, no se me ha olvidado, Sergio, estaba muy verde y me dijo, aún así el libro tiene algo y entonces te voy a adjuntar la crítica de la persona que lo ha leído para que lo mejores. De verdad, cuando leías la crítica te querías poner a llorar, porque dije, vaya bodrio que he escrito. Bueno, era para que no vuelvas a molestar. Bueno, total, que me desalentó tanto la crítica, empecé a mejorarlo un poco, pero por circunstancias de la vida que nunca sabes por qué son, escribí mi primer libro de comunicación, escribí un segundo libro de comunicación con Sergio, y hace 1 año estábamos comiendo y me dice, oye, Juana, ¿por qué no publicamos Atrévete? Y le miro y le digo, ¿Atrévete? ¿Por qué? Y me dice, no lo sé, tenía algo especial. Entonces, volví a coger Atrévete, lo empecé a leer, vi que efectivamente era un libro que era un poco ingenuo porque el personaje en aquella época no era un periodista, no era un arquitecto, no tenía 52 años, tenía 45 años. Hacía las cosas más ridículas que se podía imaginar. Pero... Bueno, es un poco duro a veces, no le hagáis mucho caso. Viajaba por todo el mundo, pero básicamente lo que pasaba es que todo le salía a la primera. Todo le sucedía, la vida era eternamente fácil para él. Entonces pensé en algún problema que realmente me preocupara y dije, vale, voy a adaptarlo, pero como me preocupa muchísimo la situación de nuestro país, me preocupa muchísimo que haya tanta gente en paro, me parece terrible que haya gente joven que acaba la carrera y que siente que no tiene futuro. Me parece terrible que haya gente que con 52 años sienta que no vale nada. Voy a intentar escribir un libro en el que realmente sea una pauta o una guía para que la gente vuelva a creer en sí misma. Y lo escribí, y es el libro que hoy tenéis aquí, y es un libro del que me siento muy orgullosa, y le veo al fondo a Luis sonriéndome, que fue un encantador arquitecto que corrigió todas las burradas que había escrito sobre arquitectura. Bueno, la segunda pregunta que hoy os quería contestar es ¿qué ha pasado en mi vida desde que me he atrevido? Pues han pasado 3 cosas muy importantes. La primera es que mi vida ha cambiado drásticamente. Yo antes formaba parte de una empresa, ahora tengo mi propia empresa. Antes me marcaban unos objetivos, ahora me tengo que marcar yo los objetivos. Y a veces creedme que no es fácil, ¿eh? Antes te marcaban las directrices, ahora las directrices las marco yo. Antes, y sobre todo después de tantos años trabajando en la misma empresa, me movía en una cierta zona de confort, ahora estoy absolutamente fuera de mi zona de confort. Antes no arriesgaba y ahora arriesgo.